Según Plutarco, el nombre y la fundación de Roma tiene varios orígenes. Por ejemplo, Plutarco menciona que Roma era una prisionera troyana segregada en la nave de Ulises, y hay un momento en que Ulises es obligado con sus naves a desembarcar en las costas del Lacio, y Roma y los demás prisioneros, cansados de seguir a Ulises en sus viajes, decidieron quemar las naves, obligando a Ulises y a sus hombres a instalarse en el Lacio, más precisamente en el Palatino, y así se fundó la ciudad de Roma, en honor a la prisionera que había obligado a Ulises y a sus hombres a no partir hacia nuevas costas, dando origen así a una nueva civilización. Otra tradición también menciona que Leucaria estaba casada con Eneas y así tuvo un hijo llamado Romo, que es el epónimo de Roma. Bueno, en fin, Plutarco nos dice que ninguno de estos autores llegan a un acuerdo para justificar el nombre de la ciudad. Así que para Plutarco, el relato que tiene más relevancia es el de Diocles de Pepareto, que fue el primero en difundir entre los griegos la versión más digna de fe y la más documentada de Roma, coincidiendo con Fabio Pictor en muchos detalles. Después Plutarco comienza mencionando la fundación de Roma con los reyes de Alba Longa, que eran descendientes de Eneas. Me refiero a Numitor y a Mulio. Numitor era el heredero al trono, y esto era algo que odiaba a su hermano pequeño, Amulio. Por ello, Amulio decidió derrocar a su hermano y matar a todos sus sobrinos, ya que ellos podían reclamar el trono en un futuro, con excepción de la única mujer llamada Rea Silvia, a la que perdonó la vida con la condición de que le rindiera culto a la diosa Vesta, cuya característica más conocida era mantenerse virgen durante 30 años, y de no ser así, sería enterrada viva. Pero el dios Marte la violó, y de esta unión nacieron los gemelos Rómulo y Remo. A partir de aquí hay dos versiones. Por un lado se dice que fue la propia Rea Silvia quien, sabiendo que su tío mataría a los bebés, los colocó en una cesta y lo dejó en el río Tíber. Por otro lado también se dice que Amulio condenó a muerte a Rea Silvia por no seguir el voto de castidad, y además ordenó que ahogaran a los gemelos en el río Tíber, pero la criada encargada de tal acción se apiadó de los bebés y únicamente los colocó en la cesta. Sea como fuera la leyenda, los gemelos fueron encontrados por la loba Luperca, que los amamantó durante días, hasta que fueron encontrados y descubiertos por un hombre llamado Faustulo, quien los llevó a su hogar para que su esposa, Larencia, los criara. Se sabe que aprendieron a leer y a escribir en el pueblo de Gavia y luego en el Palatino junto con la juventud local. Los hermanos se destacaron por su belleza, fuerza física y deseo de liderar a los demás. Lideraron a sus compañeros en su lucha contra los ladrones que asaltaban las colinas sobre el Tíber. En varios casos, ellos mismos actuaban como ladrones o eran confundidos con ellos, porque en una de las escaramuzas Remo fue capturado por los pastores de Numitor y se presentó ante el rey Amulio. Él, al dictar una sentencia de muerte, lo envió a su hermano para que lo ejecutara, pero Numitor supuso que no era un simple pastor. Después de preguntarle a Remo sobre las circunstancias asociadas con su nacimiento, el ex rey lo reconoció como su propio nieto. Y Rómulo, después de haber reunido pastores, ladrones y esclavos fugitivos, se dirigió a Alba Longa. Trabajando juntos, los hermanos tomaron la ciudad por asalto, y Amulio murió en la batalla en manos de Rómulo. De estos sucesos, la mayor parte la cuenta Fabio y Diocles, que al parecer fueron los primeros en publicar la fundación de Roma. Y muerto Amulio y estabilizada la situación política, los hermanos no deseaban habitar Alba Longa sin gobernar, ni gobernar en vida de su abuelo materno,
sino que restituyéndole el mando y tributando a su madre los honores debidos. Por eso decidieron fundar una comunidad en los parajes donde al principio fueron criados. Rómulo quería construir Roma en el monte Palatino y Remo en el Aventino, así que decidió que el que viera más buitres ganaría el mando. Remo vio 6, pero Rómulo el doble, y él triunfó. Rómulo trazó los límites de la ciudad y ordenó que nadie los traspasara durante las ceremonias, pero Remo lo desafió y traspasó la línea, por lo que tuvieron una discusión que rápidamente degeneró en pelea. Remo resultó herido posiblemente con la espada de Celer y poco después, a causa de las heridas, murió. Se menciona que Faustulo y su hermano Pistín murieron en dicho conflicto, y Rómulo, al darse cuenta de lo que había sucedido, se desesperó y quiso abandonar los planes para construir la ciudad, pero Larencia lo convenció de seguir trabajando. Inmediatamente después del entierro de Remo, que tuvo lugar en el Aventino, se fundó una nueva ciudad en el Palatino, llamada Roma. La nueva ciudad se fue llenando de refugiados y prófugos de ciudades vecinas y de tierras aún más lejanas, tanto hombres libres como esclavos, probablemente también campesinos y pastores de las cercanías. Ahora, como existía mucha diversidad de personas, Rómulo decidió organizarlos en un solo cuerpo político, promulgando leyes y creando costumbres comunes que dio origen a los patricios y plebeyos. Al primer grupo le atribuyó los 100 mejores ciudadanos, que se sentaban en el Consejo Real llamado el Senado. Luego, el propio Rómulo se convirtió en el primer magistrado de la historia de Roma y creó así los 3 elementos fundamentales de la República Romana: el Senado, los magistrados y la Asamblea Nacional. A Rómulo también se le atribuye la creación del sistema de patronazgo o mecenas y la formación de las primeras legiones, que incluían 3.000 soldados de infantería y 300 jinetes. Así la clase ecuestre también apareció bajo él, y la recién fundada Roma fue creciendo rápidamente, ya que llegaban inmigrantes de todos los lugares, pero el número de mujeres era escaso, por lo que Rómulo decidió organizar un secuestro a gran escala. Invitó a los habitantes de las ciudades sabinas vecinas con sus esposas e hijas a una fiesta dedicada al dios Conso. En medio de las celebraciones, el rey se vistió de púrpura, y esta era una señal acordada para agarrar a las muchachas solteras y sacarlas fuera de las murallas de la ciudad. En realidad, fueron varias mujeres secuestradas, y los padres de las doncellas huyeron, y los romanos se defendieron acusando a los sabinos de violar su hospitalidad. Ya habían pasado apenas 3 meses desde la fundación de Roma, y Rómulo, al parecer, logró calmar a las jóvenes, y con el paso del tiempo, los secuestradores lograron ganarse su afecto al demostrar que eran buenos esposos. Y aquí Rómulo toma como esposa a Ercilia, y con ella tuvo 2 hijos. Sin embargo, Plutarco admite que esta versión es negada, pues muchos dicen que fue dada como esposa a un tal Hostilio en Medulia, que con él tuvo un hijo, y ese hijo sería abuelo del tercer rey romano llamado Tulo Hostilio. Después se menciona que Rómulo se dirigió a los sabinos con una propuesta para reconocer los matrimonios y vivir en paz, pero fue rechazada, y el rey de la ciudad vecina llamado Acrón emprendió inmediatamente una campaña contra Roma. Rómulo derrotó a Acrón en un duelo y tomó la ciudad llamada Caenina por asalto, y los habitantes de esta ciudad fueron trasladados a Roma, y ahí gozaron de plenos derechos. Sin embargo, el resto de los sabinos reunieron un gran ejército dirigido por Tito Tasio y pudieron ocupar la fortaleza del Capitolio gracias a la traición de Tarpeia, la hija del comandante llamado Espurio Tarpeio. La gran batalla tuvo lugar entre las colinas del Tíber. El mismo Rómulo fue golpeado con una piedra en la cabeza. Los romanos estaban a punto de huir,
pero fueron detenidos por la intervención del propio Júpiter. Y finalmente, en el momento decisivo, las Sabinas secuestradas se lanzan a detener la lucha y logran reconciliar a sus padres y hermanos con sus maridos. Inmediatamente se concluyó un acuerdo según el cual las mujeres casadas en Roma estaban exentas del trabajo doméstico y los hombres sabinos se establecieron junto a los romanos y recibieron los mismos derechos civiles, y Tito Tasio se convirtió en cogobernante de Rómulo. En consecuencia, aumentó el número de soldados de la legión y el número de senadores. Todos los ciudadanos se dividieron en 3 tribus, y cada tribu constaba de 10 curias, nombradas así por las Sabinas secuestradas. En cuanto a Tarpeia, la traidora, tiene varias versiones. La primera es de Tito Livio, donde nos dice que la muchacha había ido más allá de las murallas a sacar agua para los cultos rituales, y habiéndola capturado, la aplastaron bajo el peso de las armas y la mataron, y así dar a entender la idea de que la ciudadela había sido conquistada más por la fuerza que por cualquier otro medio, y las versiones de Plutarco nos dice que era hija del mismo Tito Tasio. Tarpeia fue obligada por voluntad de su padre a vivir con Rómulo. Y la segunda versión habla que Tarpeia habría entregado la fortaleza capitolina a los celtas y no a los sabinos, ya que se había enamorado de su rey. Finalmente se menciona que su cuerpo fue lanzado desde una colina que lleva el mismo nombre de la joven, que pasó a ser conocida como el lugar de ejecución para los traidores de Roma, y que también había una roca cerca del Capitolio que le pusieron Tarpeia. El reinado conjunto de Rómulo y Tasio duró 4 años, hasta que este último fue asesinado por los habitantes de Laurento. Después Plutarco nos menciona que Rómulo enterró con honores a Tasio en el Aventino. Los laurentanos, temerosos de que estos hechos originaran una guerra, entregaron a los culpables, pero Rómulo no los castigó y decidió que la muerte de su colega era el precio pagado por la muerte de los mensajeros. Sin embargo, algunos asumieron que estaba feliz de tener el poder para él solo. Después, al poco tiempo, aparece una peste que afecta de manera negativa a Laurento y a Roma, lo que fue interpretado como un castigo por no hacer justicia por la muerte de Tasio. Ahora, antes de que terminara la peste, los habitantes de Cameria invadieron el territorio romano, esperando que estos no pudieran detenerlos, pero Rómulo marchó contra ellos y los derrotó en batalla. Plutarco afirma que en la batalla decisiva el rey mató personalmente a 7.000 enemigos. Imagínense, Rómulo asesinando a 7.000 enemigos, es increíble. Cuenta además Plutarco que Rómulo, orgulloso de los éxitos conseguidos contra todas las poblaciones aledañas de la ciudad de Roma, con gran arrogancia abandonó la anterior tendencia democrática para casarse con un modelo de la monarquía absoluta. Rómulo vestía una capa púrpura rodeado de unos jóvenes que eran sus guardaespaldas y estaba precedido por algunos lictores que repelían a palos a la multitud en defensa del magistrado supremo. Además, se dice también que cuando murió su abuelo, llamado Numitor, Rómulo se encargó del gobierno de la ciudad de Alba Longa, pero prefirió encomendar su administración al pueblo a través de uno de sus magistrados que se elegía anualmente, y así también enseñó a los ciudadanos más poderosos de Roma a desear vivir en una ciudad sin magistrado o sin rey. De hecho, en Roma, desde que Rómulo había cambiado su actitud democrática a despótica, los llamados patricios, mientras participaban en la vida pública, ostentaban solo un título honorífico y un prestigio aparente, reuniéndose en el Senado más por costumbre que para expresar una opinión. De hecho, Plutarco añade que Rómulo ridiculizó al Senado, distribuyendo personalmente la tierra conquistada en la guerra a los soldados y devolviendo los rehenes a los vellenses, sin haber consultado previamente a los senadores. El reinado de Rómulo duró 36 o 37 años. Una vez, cuando el zar estaba realizando otra revisión de las tropas en el campo de Marte, ocurrió un eclipse solar,
y durante un momento hubo oscuridad total. Después del regreso de la luz del día, los romanos vieron que el rey había desaparecido sin dejar rastro. Los senadores anunciaron que los dioses se lo habían llevado a Rómulo al cielo, y entre la gente corrió el rumor de que los patricios aprovecharon la oscuridad para matar al rey, pero pronto uno de los amigos de Rómulo, llamado Próculo, anunció que vio al rey Rómulo desaparecer en el camino de Alba Longa a Roma. Luego los romanos lo elevarían a la deidad con el nombre de Quirino y le construyeron un templo en una colina. Ahora, ¿qué reflexión podemos extraer de la leyenda de Rómulo? Bueno, primero más que todo, Rómulo significa simplemente hombre de Roma y por lo tanto debe haber comenzado no como una figura histórica, sino como un ejemplo figurativo de lo que debe ser un hombre romano, con todas las actitudes de la santidad de las fronteras y el tradicionalismo conservador que los romanos se admiraban en sí mismos. El hecho de que Rómulo estuviera en posesión de un arado sugiere un origen agrícola en la comunidad romana original, y el secuestro de las Sabinas puede recordar a las incursiones de las caravanas que cruzaban el vado del Tíber, lo que pudo haber sido una actividad regular de los primeros residentes de los pueblos latinos que se cree que existieron en varias de las colinas que rodeaban el vado original del Tíber. El origen de Alba Longa de los gemelos probablemente indica que algunos de los primeros inmigrantes de la ciudad habían venido de ese pueblo y que este hecho había sido recordado, pero se había divorciado de sus asociaciones originales. Por otra parte, el amamamiento de la loba es una incógnita, pero puede reflejar un recuerdo popular de la fiesta de Alba Longa. Los romanos, al igual que otras sociedades antiguas, utilizaron mitos para establecer normas sociales e instruir a la población sobre cómo comportarse. El asesinato de Remo se justificó porque era una persona imprudente e irrespetuosa. La muerte de Remo fue una advertencia de que aquellos que no tenían la virtud romana o autocontrol no eran dignos de la ciudad. El mito del asesinato de Remo fue fundamental para el desarrollo de la cosmovisión romana y también para su sentido de identidad nacional. En última instancia, los romanos creían que la muerte de Remo era necesaria para el futuro de la ciudad y su ascenso a la grandeza. Eso ya estaba predestinado y por lo tanto Rómulo no era culpable. Si Remo hubiera vivido, la ciudad podría haberse dividido y por lo tanto debilitado. Entonces, el asesinato de Remo demostró que la unidad debía mantenerse incluso si conducía a la muerte de un individuo sin importar su estatus y rango. La muerte de Remo a manos de su hermano también fue vista como una justificación de un gobierno despiadado y robusto. Como podemos notar, la historia es muy similar a otros mitos de origen y fábulas de gemelos salvajes. Sin embargo, lo que hace único al mito de la fundación romana es la muerte de Remo, ya que los romanos creían que Remo impedía la fundación de Roma. Y en esta obra llamada Vidas Paralelas, Plutarco elige a Teseo como el equivalente griego de Rómulo. Entonces, Teseo es importante para la cultura griega como fundador, al igual que Rómulo es importante para la cultura romana como fundador de Roma.